Tiene la palabra la hermana Regina del Peral, que nos va a presentar a la ponente de esta mañana. Buenos días. Buenos días, tardes. Es para mí un honor presentar a doña Ana María Montero, que, aunque dice que conoció a la familia amigoniana por casualidad, se siente atraída por el espíritu de Luis Amigó y, de hecho, en parte por eso la tenemos aquí. Nos va a hablar sobre la influencia de la pedagogía amigoniana en el derecho de la infancia. Es licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Ciencias de la Educación. Entre su actividad investigadora hay que destacar que es directora del Grupo de Investigación 452, Recuperación del Patrimonio Histórico-Educativo, siglos XVIII, XIX y XX. Es miembro de los consejos editoriales de varias revistas nacionales e internacionales. Pertenece a la Sociedad Española de Educación Comparada y a la Sociedad Española de Historia de la Educación. Ha desempeñado los cargos de directora de Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación. Es directora del Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma. También es miembro de la Junta de Facultad y de diversas comisiones de centro. Sus publicaciones tratan de historia de la educación en los siglos XIX y XX, con especial atención a instituciones, patrimonio pedagógico, familia, protección de menores o infancia. Cedemos la palabra a doña Ana María Montero. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días. Hoy vamos a hablarles de la influencia de la pedagogía amigoniana en el derecho de la infancia. Y como su propio nombre indica, si vemos el sentido estricto de lo que son los términos del mismo título, podemos pensar que hay cierta contradicción, puesto que la pedagogía amigoniana, como nos ha dicho bien la profesora que ha hablado anteriormente, procede del siglo XIX y el derecho de la infancia como tal es un aspecto que se ha desarrollado en el siglo XX. Perdón, se ha apagado. Le he dado y le he apagado. Bien, esta va a ser la organización de lo que yo voy a hablarles. No tiene excesivos apartados. En un primero vemos cómo a lo largo de la historia se han atendido a los menores, pues desde la caridad, la beneficencia, la filantropía, y esto fue dejando paso a lo largo del siglo XIX y XX para terminar siendo asistencia social. En un segundo apartado veremos cómo ha sido esa influencia de los amigonianos en la educación y en el derecho a la infancia y, por último, cómo lo han puesto en práctica. Yo voy a comenzar contándoles una historia, lo que le contaba antes a Regina, que me preguntaba que cómo había tomado yo contacto con esta realidad de la pedagogía amigoniana. Pues a lo largo de mi vida yo he tenido 3 momentos importantes de contacto con esto. El primero fue muy pequeña, cuando mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí a pasear a un sitio que estaba a las afueras del pueblo. Yo soy de 2 hermanas y entonces allí lo que hacíamos era tomar el sol, pasear, y aquel sitio lo conocíamos como Los Frailes. Eso era lo que yo sabía. Y no sin cierto temor, porque yo era muy traviesa y muy inquieta, y tenía un tío que decía que como no parara me iban a llevar a un reformatorio. Y entonces yo tenía asociada la idea del reformatorio a aquel edificio grande que tenía una capilla con 2 torretas enormes, y yo pensaba que cuando iba de paseo me iban a dejar allí encerrada.
Entonces, ese fue el primer contacto. Lo siguiente se los iré contando después. Bien, las influencias de la pedagogía amigoniana, con este primer contacto personal que yo digo, pues ese fue el primer contacto y la primera influencia que dio, para mí no fue positiva. Hecho que a lo largo de mi vida sí ha ido tornándose cada vez más positiva, más gratificante. Bien, pues lo que he comentado antes, la pedagogía amigoniana, como bien nos ha expuesto antes la profesora de la conferencia anterior, comienza su actividad a finales del siglo XIX y lo que es el derecho de la infancia, tal y como hoy lo conocemos, pues se habla de derechos de la infancia en ese primer documento de 1948, de la Declaración de Derechos Humanos, y transcurrirán muchos años hasta 1989 en que aparezca un documento específico sobre los derechos de la infancia. ¿Qué ocurre? Que en 1989 ya había pasado la transición, o estábamos en transición democrática, y la tarea que habían tenido los amigonianos, sobre todo con los reformatorios, los centros de observación, etcétera, ya no estaban al cargo. Entonces, como he dicho antes, puede ser o pensar que pudiera ser algo contradictorio, pero no es así. Entonces, en la Convención sobre los Derechos del Niño, este documento de los años 90, nos da una serie de pistas, pero que si pensamos de qué tratan, puede verse que lo mismo están vigentes en el siglo XIX, cuando los amigonianos comenzaron, como en el siglo XX o como en este mismo siglo que estamos ahora. La Convención aúna dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho a la educación, la nacionalidad, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar en el derecho a la educación. Y, por otro lado, hace referencia a unas políticas de protección a la infancia, a la familia, a las mujeres, que hunde sus raíces en el siglo XIX y se desarrolla a lo largo del siglo XX. Y será a partir de este segundo aspecto es del que vamos a presentar la exposición. Perdón, no controlo muy bien el mando. Bien, ¿y cuál ha sido la aportación de los amigonianos a la pedagogía? Pues yo cuando hablo de pedagogos, a mis alumnos, les diferencio lo que es un pedagogo teórico y un pedagogo práctico. Y también les digo que quien aúna las dos vertientes, tanto la teoría como la praxis, se puede considerar un pedagogo completo. En este caso, si consideramos la pedagogía amigoniana con la teoría y la práctica, pues es una pedagogía completa. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, tuvieron la capacidad de elaborar toda esa base científica que ayudó a la elaboración de las leyes de tribunales de menores, entre otras cosas, y luego, en la práctica, tuvieron a su cargo todas las instituciones auxiliares donde pudieron poner a la práctica todas esas ideas. Y si hacemos un recorrido histórico, puesto que mi especialidad, como parece que se ve en la historia de la educación, a lo que yo me dedico fundamentalmente, entonces, haciendo un recorrido a lo largo de toda la historia, podemos ver cómo los centros para menores, sobre todo para menores marginados, delincuentes, etcétera, etcétera, han tenido a lo largo de la historia distintos nombres. Y igualmente han estado a cargo de diversas instituciones, unas religiosas, otras particulares, pero en definitiva, a lo largo de la historia, sobre todo de la Edad Media, Renacimiento, hasta la Edad Contemporánea, las instituciones que tenían a su cargo este tipo de niños eran fundamentalmente basadas en la caridad, en la filantropía y en la beneficencia. Y se habla de orfanatos, se habla de hospicios, se habla de hospitales, todos son instituciones de la Edad Media. En la mayoría de ciudades se creaban instituciones de este tipo para atender a los niños. Luego también tenemos otro concepto, que es el de correccional, que es más del siglo XIX y que es el concepto que más arraigo tiene en España. Este nace en Alemania y se basa en que el delincuente es miembro de la sociedad, pero que necesita ayuda y que es el Estado el que tiene que proporcionársela, bien de modo negativo, reduciendo su libertad exterior, o bien de modo positivo, protegiendo y desarrollando su libertad hasta corregirle. Esta concepción se extendió
a principios del siglo XX por España, y este término es sobre todo de los krausistas, de los procedentes de la Institución Libre de Enseñanza. Intentaron extenderla, aunque no tuvo demasiados seguidores. Otro concepto que se trata en cuanto a las instituciones para los menores es el de reformatorio, que es un concepto que es más antiguo. Hunde sus raíces en la Edad Media, por ejemplo, en el Hospital de San Felipe de Florencia o en el San Miguel de Roma de los siglos XVIII, XVI, o incluso en el Padre de Huérfanos de Valencia o en los Toribios de Sevilla. Aquí se intentaba buscar un sistema para que los niños y jóvenes cumplieran su pena en una institución y además se formaran en un oficio, se socializaran y tuvieran una libertad vigilada. Unido a todo esto, tenemos el de escuela de reforma, que es un término que podemos decir acuñado por los amigonianos, que es los que los han utilizado más. El primer centro de menores o escuela de reforma ya sabemos que fue Santa Rita, la escuela que se creó en 1883 para recoger a todos esos niños que estaban en la calle, delincuentes, marginados, etcétera, etcétera. A partir de 1890 ponen en práctica los primeros principios pedagógicos en este centro de Santa Rita, basado en el estudio y el trabajo. Y esta primera experiencia de Santa Rita, a pesar de que fue algo novedoso, puesto que en ese momento no había instituciones adecuadas para menores delincuentes, no estuvo exento de crítica porque decían que los amigonianos no tenían formación. Entonces, ese fue uno de sus grandes retos, la formación a la vez que la práctica de la educación en estos centros. Aquí vemos una imagen de 1907 del Padre Amigo con los corrigendos. Vemos cómo están desde la línea más baja los menores y va subiendo, los de más altura ya tienen su bigote incipiente y los pequeños están rapados al cero y con el típico babi o la bata que tenían los corrigendos en este tipo de centros. Y vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, la manera de vestir con unas alpargatas o unas zapatillas de lona. Bien, en el historial pedagógico, puesto que el tema de la pedagogía amigoniana es un tema poliédrico que se puede tratar desde muchos aspectos, desde el plano sociológico, antropológico, religioso, etcétera, etcétera, pues si observamos este recorrido, yo lo he hecho en el sentido de ese derecho a la infancia, que aunque ya hemos dicho que no tiene, que puede parecer que no tienen relación los términos, pero sin duda los amigonianos desde el primer momento que comienzan su labor lo que hacen es dedicarse a proteger los derechos de la infancia. No había otras instituciones que se dedicaran a ello. Bien, entonces en su recorrido tenemos varios hitos históricos. El primero en el siglo XX fue la creación en 1900 del Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas. Luego este centro de San Hermenegildo, que comenzó siendo un centro de corrección paterna y corrección gubernativa, pero poco a poco fueron aligerando un poco la disciplina y terminó siendo un centro de corrección paterna que adquirió bastante fama durante todo el siglo XX. Y a raíz de esto les voy a contar mi segunda toma de contacto con los amigonianos. Ya esto fue casi en la adolescencia. Yo sabía que aquellos eran los frailes, pero ni el nombre ni nada más. Entonces, cuando ya empezamos a querer volar, yo tenía una pandilla y comenzamos a hacer excursiones y a celebrar los primeros bailes. ¿Y dónde eran? Pues justo en la finca que está pegada a los frailes de San Hermenegildo. Ya me enteré que se llamaba San Hermenegildo. Ya no solo era un reformatorio, un colegio que había sido reformatorio, que era de unos frailes, sino que además se llamaba San Hermenegildo y que era un colegio de varones en aquellos momentos. Hoy es un centro concertado mixto.
Bien, pues ese fue mi segundo contacto con los amigonianos. Bien, entonces, en 1900 tenemos este hito, esta creación de esta escuela en Dos Hermanas, que es un centro que se convirtió en referencia para la corrección, aunque ya he dicho que luego se fue aligerando la disciplina. En 1901 se crea el centro de Alcalá de Henares, el centro de Príncipe de Asturias, perdón, de la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares, en la que aunaban, lo mismo que en Santa Rita, la tarea educativa con la tarea en talleres, en huertas, y se evitaba el contacto entre los distintos tipos de corrigendo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que en todos estos centros van aplicando una pedagogía personalista. Ya hemos visto que es un método individualizado y que es una aplicación de la psicología diferencial, pero que ya he dicho que esto puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Entonces, la pedagogía aplicada era pedagogía correccional, pero pedagogía personalista. Bien, en 1909 hay un movimiento en toda España, no en 1909, a partir del final del 19 y principio del 20, un movimiento a favor del niño, del joven. Y de hecho el siglo XX comienza y se le denomina el siglo del niño, el siglo del niño. Entonces hay muchos congresos, muchas publicaciones, muchas revistas, incluso en prensa local, que hablan a favor de la infancia. Y en el primer congreso penitenciario de Madrid se habla de estos temas. Unos temas que los amigonianos han sido pioneros, y allí había participado en este congreso el padre Domingo de Alboraya, y contó la experiencia que habían tenido en Santa Rita, cómo era esa pedagogía que habían puesto en práctica en Santa Rita y los efectos que le había dado. ¿Qué ocurre? Que la participación del padre Domingo de Alboraya no solo fue esto, sino que al final del congreso aportó una serie de propuestas, y estas propuestas sirvieron como base para elaborar luego la ley que vendría más adelante, que es la ley de 1918. ¿Qué propuestas fue las que hizo? Pues crear un reformatorio en cada provincia española para menores de 23 años, que era la edad penal, que el sostenimiento estuviera compartido entre Estado, diputaciones y municipios, que los establecimientos estuvieran a cargo de los terciarios capuchinos y que en la construcción tuvieran en cuenta la separación que tendría que haber entre los diferentes tipos de jóvenes, entre los diferentes tipos de características, y con un terreno suficiente para el cultivo, porque esto iba a ser un medio reeducativo, iba a ser la base de su corrección. Entonces, este fue el primer gran aporte de la experiencia pedagógica amigoniana al desarrollo de una legislación tutelar española y a la protección de menores. Aquí estas propuestas, que no dejaron de ser unas aportaciones a un congreso, que se podían haber quedado en eso nada más, pues sirvieron de base, como digo, para esa ley posterior de la ley Montero Ríos. Posteriormente se celebraron otros congresos, también de bastante aceptación, el segundo Congreso Penitenciario en La Coruña, donde se dedicaron muchísimas sesiones a este tema de cómo había que defender los derechos de los menores, cómo había que atajar la delincuencia infantil, cómo había que separar el procedimiento judicial para menores de 16 años, cómo había necesidad de crear reformatorios para su reeducación. Y allí el padre Claudio García Herrero presentó una ponencia sobre metodología aplicada, que eran los orígenes de lo que sería luego la pedagogía amigoniana. Y todo este movimiento se plasmó en la ley de 1918, que permitía crear una jurisdicción especial para los menores e impedía su ingreso en prisiones con los adultos. ¿Esto qué suponía? Pues que ya se estaban preservando los derechos de los menores frente a los adultos.
Con esta ley se indicaba que había que crear en todas las capitales de provincia o en las cabezas de partido establecimientos especiales para niños, y sería un órgano colegiado con todos sus auxiliares y demás. Entonces, esto fue una empresa bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque en cada provincia que se creara ese tribunal, con anterioridad tendría que tener las instituciones reeducadoras o instituciones auxiliares. ¿Qué ocurría? Que era una época de bastante precariedad económica y en muchas provincias no pudieron ponerlos en funcionamiento por la escasez económica. La mayoría de las provincias no estaban en condiciones y no podían ofrecer esa infraestructura que necesitaba un tribunal. Entonces, era consustancial la creación del tribunal con las instituciones. Y los protagonistas que estuvieron vinculados a esta Ley de Protección de Menores de 1918, pues fueron Gabriel María Ibarra, que fue un gran colaborador también de los amigonianos, que era vasco, bilbaíno. Ramón Albó y Montero Ríos trabajaron codo con codo, y los tres estaban muy de acuerdo en que los niños, la etapa de la infancia era una etapa especial. Los niños no tenían por qué ser considerados hombres en pequeño ni mujeres en pequeño, sino que tenían una etapa evolutiva concreta, tenía características propias y había que separarlos de la ley penal común y, por tanto, de los adultos. Había que crear, estaban todos de acuerdo en que habría que crear una legislación de menores que tuviera por objeto, más que la sanción, la tutela y la reeducación. Había que crear también un tratamiento educativo adaptado a las medidas de su personalidad. Aquí estamos hablando de esa pedagogía personalista o individualizada. Y también salía aquí el término o el valor de la familia. En los centros de reeducación, la vida tenía que ser lo más parecido posible a la vida de familia, teniendo en consideración que la vida en familia era el ideal para la educación y para el desarrollo de los menores. También decían estos tres señores que al frente de las casas de observación tendría que haber personal especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el método reeducativo amigoniano se contemplan todos estos elementos y muchos más que no vamos a detenernos en mencionar. Y como nos indica el padre Vives, Avelino Montero Ríos reconoció que antes de presentar al Congreso Penitenciario de La Coruña, ese de 1914, la ley de base de la que luego saldría los tribunales tutelares, se sometió el borrador al padre Domingo de Alboraya y aceptaron sus correcciones, sus enmiendas, y sin duda esta colaboración entre los religiosos y los legisladores tuvo su efecto. Esto es una foto antigua de 1908-1910 de San Hermenegildo, cuando era centro de reforma en los primeros años. Entonces, esto es una alberca y todos los corrigendos también, aunque se ve un poco mal, pero con el babi, con el típico babi o la típica bata, y se ven algunos hermanos entre los grupos, y es una foto curiosa. Esta es también de San Hermenegildo, pero es un poco posterior, sobre el 14 o el 15, y la curiosidad aquí, porque he visto otras fotos parecidas en las que los profesores usan palomitas, que sería la moda de la época, y casi todos los muchachos llevan corbatas. Entonces, si observamos la foto anterior de Santa Rita, que era de una época parecida, tiene poca diferencia de años, los chicos de Santa Rita tenían un aspecto más modesto. Entonces, aquí la mayoría ya, el colegio, como hemos dicho, de San Hermenegildo fue cambiando de centro de reforma, después cambió a centro de reforma paternal, se le cambió el nombre incluso a colonia, por eso de que estaba en medio del campo, y luego ya se le modificó por el de colegio, que hoy lo mantiene. Bien, entre los hitos que seguimos manejando, en 1920 se crea el reformatorio de Amurrio, que no nos vamos a detener mucho en él, pero simplemente decir que en este reformatorio del Salvador de Amurrio
que se creó a la sombra de esa ley de tribunales. Se creó allí también el Centro de Estudios Psicopedagógicos y, sobre todo, se pensaba en aquellos momentos que era muy necesario un centro de estudios de este tipo, no solo para el bien de los menores, sino para la formación de los amigonianos. Y, sin duda, también esto parece que se planteó para contrarrestar las críticas, puesto que se les estaba criticando que estaban poco profesionalizados. Entonces, estos medios los iban poniendo y, como dije antes, no solo se dedicaban a la práctica, sino también a la formación. El último congreso penitenciario que hubo antes del franquismo fue el de 1920 en Barcelona, y también se volvieron a tratar los temas relacionados con los menores delincuentes. Tribunales para niños, legislación protectora de la infancia, instituciones y asistencia postcorreccional, los medios de preservación de los menores en peligro. Y aquí participó el padre Bernardino de Alacuás, que presentó con Manuel Cosío una exposición sobre lo que en ese momento era Santa Rita, cómo habían ido depurando esa pedagogía amigoniana y cómo habían ido aquilatando esos métodos de reeducación. ¿Qué ocurre? Que el problema en los distintos gobiernos de principios del siglo XX hasta la dictadura de Primo de Rivera se mostraron sumamente reticentes a desarrollar políticas de aumento de gastos sociales en el Estado en detrimento de otras partidas del presupuesto. ¿Esto en qué contribuyó o en qué afectó al derecho del menor? Pues que la implantación de los tribunales fue un proceso excesivamente lento. Y coincidimos con Mestre en que este periodo destaca por su aportación a la creación y dirección de centros de reforma, el desarrollo de la jurisdicción, sus aportaciones a los congresos penitenciarios sobre reeducación de menor y la experiencia en los centros que dirigía. Como vemos, la trayectoria o la evolución de los amigonianos desde que cogen bajo su tutela en 1890 Santa Rita a lo largo de la creación de nuevos centros van formándose, van organizando, van participando en todas las ocasiones que pueden sobre el tema y también, que no voy a tratar, todos esos viajes para aprender esa psicología más moderna que estaba de moda y que tenían que traer a España y, por supuesto, estaban en la línea de pensamiento más moderna de aquellos momentos. Sus relaciones con Moll, con los psicólogos de principios del siglo XX, con Claparet, sin duda, de Crolí, todos estos personajes son representantes también de la Escuela Nueva, ese movimiento pedagógico importante del siglo XX a nivel internacional. Esta es una foto antigua de Amurrio. Y bien, ¿y cómo se van poniendo en práctica todos esos principios? Hemos visto la parte teórica y ahora ya la parte práctica. Hemos dicho que de cada tribunal dependían las instituciones auxiliares. ¿Y qué medida reglamentaba todo esto? La ley de 1918, ley Montero Ríos, decía que tenían que existir esas dos instituciones, casa de observación y reformatorio. Pero esa ley se reforma en 1929 y a esas dos instituciones se le añade otra, que son las casas de familia. Conscientes del valor educativo de la propia familia, se crean esas casas para que los menores que van avanzando en su reeducación puedan integrarse en la sociedad y puedan ser elementos útiles y puedan dedicarse a un trabajo. Luego hubo otras normativas a lo largo del siglo XIX en las que se mencionaban a los menores, en las que se intentaba reglamentar, articular todos esos derechos que se venían intentando mejorar desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, la ley de 1931 no introduce innovaciones respecto a la ley anterior
Y al final de la Segunda República hay todo un plan de selección de maestros para sustituir a los religiosos en todas las provincias, hecho que no tuvo lugar porque llegó la Guerra Civil. Al finalizar la guerra se publica la Ley de 1948, que presidió toda la política de menores durante el franquismo, y durante esta época del franquismo casi todas las provincias debían tener su tribunal y sus instituciones auxiliares. Vemos como del 20 al 28 había 20 tribunales y hasta el 36 solamente habían aumentado 2 de ellos. Y hasta 1954 no se completa por toda la geografía la creación de tribunales de menores. En esta etapa del franquismo, el modelo de institución para la reeducación de los menores era instituciones asilares de tamaño medio e instituciones cerradas de reforma, siguiendo las pautas de los tribunales tutelares. Y no obstante, y a pesar de la homogeneidad que nos ofrece el paisaje institucional, se puede hablar de aplicaciones prácticas de algunos modelos de observación y de diagnóstico psicopedagógico que hicieron que el ámbito de la reeducación, uno de los caminos pioneros de introducción de esta disciplina en nuestro país, y en ello los amigonianos han tenido un papel importantísimo. Entre la tarea que tenían en estos años, esos contactos con los especialistas extranjeros eran frecuentes y eso ayudó al perfeccionamiento de su pedagogía y, como digo, esas críticas que tenían a principios del siglo se fueron amainando. Sin embargo, a pesar de que puede parecer que todo es color de rosa, ha habido también muchas críticas por parte incluso de corrigendos o de menores que han estado acogidos en casas de reforma, por ejemplo, algunos que estuvieron en Santa Rita, un tal Bugallo, que escribía libros contando los sistemas de reeducación de Santa Rita. Pero claro, al día de hoy ha evolucionado bastante, ¿no? Bien, esto es un ejemplo de laboratorio. Ya hemos comprobado cómo a partir de Amurrio se van creando esos centros de investigación, esos laboratorios, la ficha biopsicosocial, y se va poniendo en práctica. Esto es un laboratorio del Centro de Menores de Sevilla en los años 40. Vemos ahí, por ejemplo, en la pizarra que está la ficha, un ejemplo así de la ficha, y luego instrumentos de todo tipo para el estudio de los jóvenes ingresados. Y la ficha, esto es el ejemplo de la ficha del año 1929. Y ese es el reloj, y vemos ahí la gráfica cómo se van analizando aspectos de todo tipo, pues tanto psicológicos como pedagógicos, pues atención, percepción, memoria mecánica, racional, juicio, análisis, síntesis, raciocinio, comprensión. Y era un chico de 14 años con una edad mental de 10 años y un coeficiente de 70. En esta ficha quedaba todo recogido. La he traído porque la consideré atractiva. Luego, ya sabemos que en todos los centros se aunaba no solo el estudio y el trabajo. El estudio porque cuando salieran de las instituciones tendrían que incorporarse a la vida, y el trabajo lo mismo. Dependiendo de la edad de los niños que ingresaban, pues se dedicaban a unas tareas u otras. Aquí, por ejemplo, esto es un taller de carpintería y arriba un taller de tapicería, también en los centros dependientes de los tribunales de Sevilla sobre los años 40-50. Bien, y ya a modo de resumen, la aportación de los religiosos terciarios capuchinos o amigonianos, que estamos celebrando este aniversario en este congreso, la aportación que han tenido al derecho de los menores es evidente.
Si lo vemos aquí en dos apartados, por un lado, la aportación a la psicología es considerable, no solo por la introducción de todas esas nuevas corrientes europeas, de su puesta en práctica, por ese afán de lograr no solo una reeducación del menor que ingresaba, sino de darle oportunidades de formarlo integralmente, no solo reconducirlo, no solo darle alfabetización, que había muchos que llegaban que no tenían ni siquiera, no sabían ni siquiera leer y escribir. Esa aportación en la formación de los profesionales, que de un principio que iban aprendiendo como por ensayo y error hasta convertirse en verdaderos profesionales de la psicología y la pedagogía. Sus grandes aportaciones también al derecho, con esa contribución al tribunal a la ley de tribunales. Su colaboración con los tribunales y con las instituciones auxiliares. Convencidos de su importancia, diseñaron y dirigieron cursos de especialización para todos los centros de reforma, para todos los responsables implicados, fueron pioneros en la evaluación integral de los jóvenes, orientada a la formación profesional, y se ha de entender que la finalidad básica de los jóvenes era recuperar la esperanza de una ciudadanía, y esto no se arreglaba solamente con disposiciones legales. Ya sabemos que las disposiciones legales van siempre por detrás de las necesidades. Las leyes al respecto estaban promulgadas, pero se mostraban en muchas ocasiones estériles ante la carencia de centros y de medios adecuados. Podemos destacar cómo los tribunales para niños y sus instituciones auxiliares y la colaboración que han tenido los amigonianos en ella han sido el progreso más elevado de la lenta tendencia hacia una ordenación mejor de los problemas de la infancia. Y aun cuando estos son dignos representantes de la ideología correccionista y de las actitudes benéficas de la época, suponen un paso hacia adelante y en un momento donde no existía ninguna fórmula regulada de protección efectiva hacia la infancia. Y llegado este momento les voy a contar la última parte de mi historia. Ya hemos visto que la primera fue muy pequeña, la segunda ya de adolescencia y la tercera ya fue en la edad adulta. Cuando yo tenía que preparar mis oposiciones para titular de universidad, se me planteó la posibilidad de hacer una lección. Había un examen de la oposición que se llamaba la lección magistral y tenía que elegir, preparar algunos temas para poderlos defender en la oposición. Entonces, yo había hecho algunas cosas de historia local y pensando qué podría yo hacer que no solo fuese para mi oposición, fuese un tema de un temario de una asignatura que iba a ser Historia de la Educación en España, sino un tema que a mí, como se suele decir, me llamara o me cautivara. Un tema en el que yo pusiera pasión, ¿no? Y entonces, con ese motivo, comienzo a ver el temario y veo que hay un apartado de la educación y la protección de menores en España, siglos XIX y XX. Y acordándome de aquel correccional, de aquel reformatorio de cuando yo era pequeña, me acerqué al Colegio de los Frailes, al Colegio de San Hermenegildo. Y allí me encontré con el padre Fernando Trejo, que para mí fue como casi un hermano, un guía, porque es que me guió por todos los recovecos del colegio, por toda la producción literaria que tenían los amigonianos. Él me lo dio todo, y yo se lo agradezco infinitamente. Y para terminar, y como homenaje a él, pues indico una frase de Tolosa Latour, que aquel pueblo que no siente con intensidad deseo de socorrer a los niños en su desgracia, además de carecer de corazón, está condenado a la más lamentable decadencia. Muchas gracias. Agradecemos a doña Ana María Montero su exposición, en donde ha hecho un recorrido detallado de la aportación de la pedagogía amigoniana al mundo del derecho de la infancia. Nos ha refrescado la memoria de cómo la pedagogía amigoniana, a lo largo de su historia y a día de hoy,
ha ido transformando el carácter negativo de aquellos centros de reeducación, de protección, convirtiéndolos en instituciones de acogida afectiva y familiar, en donde los niños lo viven como si fuera su segunda casa. Su primera no puede ser porque no han nacido en ellos, en donde pueden manifestarse con toda libertad sabiendo que nunca van a ser juzgados. Tenemos 10 minutos para hacerle preguntas a doña Ana María Montero. Mientras os las pensáis y nos podéis iluminar la sala, para así os podemos ver, porque es que estamos delante de los focos. Solamente veo al padre Marino aquí, nadie de los demás, ya nadie. Muy bien. Tenemos ahí al fondo norte, que están los de la colonia, allá los de la colonia San Vicente se han puesto en el norte, y los de Pamplona se han puesto en el sur. Así que, venga, va. ¿No se anima nadie? Pues me voy a animar yo y le voy a hacer una pregunta a doña Ana María. Según la nueva ley de la infancia, que se acaba de publicar, ¿qué retos cree que nos plantea a los educadores amigonianos en este siglo XXI? El reto yo creo que es el mismo que ha tenido siempre, la educación. La educación. Y como decían los regeneracionistas, escuela y despensa. Aunque hoy lo de la despensa está un poco desfasado, ¿no? Pero en vez de despensa yo diría escuela y atención. No solo hay que proporcionarle a los niños la formación que se le da en la escuela, las matemáticas, la física, la educación física, sino que hay que darle educación en casa. Y no podemos olvidar que el germen de lo que es una persona se hace en casa. Y partiendo de ahí hay que estar muy pendientes para que los niños y los jóvenes tengan un desarrollo afectivo y en todos los sentidos que puedan integrarse en sociedad como verdaderos ciudadanos. A mí me gustaría formular una pregunta porque sí que me llama la atención cómo es posible que religiosos, a principios del siglo XX, se mezclen en un congreso de derecho penal, cuando ninguno de ellos es especialista en estos asuntos, aunque bueno, los temas penales sí que salían en los periódicos y tal, pero es decir, cómo impulsados un poco por ayudar a estos chicos salen más allá de los centros, de las aulas, de los lugares para jugar y se mezclan en estos congresos y conocen a esta gente, es decir, buscan los lugares apropiados para seguir ayudando a estos chicos, ¿no? Entonces parece ser que como ahora ya tenemos la ley de infancia, tenemos la Convención Universal de los Derechos del Niño, tenemos en Ginebra el control que se hace el examen periódico universal a cada estado, tenemos, es decir, todos los estados modernos hemos avanzado tanto en leyes que yo pregunto, ¿ya no merece la pena influir los que estamos día a día con los chicos? ¿Ya no merece la pena influir para que sigan avanzando los derechos? ¿O ya hemos llegado al tope de derechos? ¿O no es nuestro oficio? Los que nos dedicamos a la educación, ¿ya no es nuestro oficio? Hombre, ¿cómo que no? La educación no podemos olvidarla nunca. ¿Qué piensa usted? Un poco por hacer, es decir, el pasado, pero vamos por hacer un poco lo que... No se puede olvidar nunca la tarea educativa. Lo que tampoco podemos olvidar que porque haya mucha normativa, mucha reglamentación, eso nos va a facilitar y nos va a solucionar todo. Necesitamos unas personas que están al lado de los niños y no pueden olvidar su tarea educadora, hoy más que nunca, porque los problemas que tenemos con esta superficialidad que tenemos, con esta carencia de valores, pues hay que estar más que nunca al lado de los niños y de los jóvenes. La tarea hoy es más importante que nunca porque tenemos una sociedad que nos pide y que nos presenta unos retos mayores. La normativa está ahí, porque hay necesidades políticas de ir reglamentando todo eso, pero la labor de los educadores sigue y ha sido indispensable siempre. Félix. Hola, buenos días. Bueno, pues primero agradecer su ponencia
y cuando pues estaba escuchándola veía que nos hablaba bastante de los tribunales tutelares de menores, de la ley de 1918, y bueno, ha habido un cambio. Ahora en el tema de la justicia juvenil, el tema de la ley del menor, tenemos la 5/2000, la ley de 1918, los tribunales tutelares pues eran más paternalistas. Actualmente, pues la ley que tenemos actualmente, nos encontramos también con gente que dice que es más penal. Entonces, yo no sé si nos podría hacer una comparación de pros, contras de la ley de 1918 y la ley que tenemos actualmente del menor, la 5/2000. Yo siempre oía esto, ¿no? Pues que la ley de 1918 en el ámbito de los menores era como más paternalista, la ley actual es menos paternalista y más penal. No sé cómo lo ve. Yo siento no poderle contestar con toda la precisión a la pregunta que me está haciendo, porque yo he hecho el análisis hasta la transición democrática. Además, tampoco soy experta en derecho, lo reconozco mis carencias, ¿no? Pero la ley del 18 en aquel momento fue una ley que ayudó bastante al menor en este sentido. Paternalista, no podemos olvidar que la sociedad de aquel momento lo era. Pero ya le digo que no puedo hacerle una comparación, puesto que esa normativa en concreto la desconozco. Gracias. Eugenio. Un momento que le pasan el micro. Bueno, felicitarte. Yo también soy profesor. De alguna forma, ese recorrido que has hecho por la legislación, yo soy un producto de ella, me he beneficiado y ahora de alguna forma intento devolver desde aquellos años 65, 67, 68 que pasé por Amurrio, devolver a los terciarios lo que ellos me dieron. Sobre la ley, no has citado, al respecto de lo que decía Félix, la 196 de protección jurídica del menor y, como ha dicho, la ley 22 de julio de 2015, la 8 de 2015, de reforma de la 196 y de trato de la infancia y adolescencia. Estas dos leyes, protección jurídica del 96 y esta del 2000, ahora del 22 de julio, no digo que sean paternalistas, pero no tienen mucho, tienen que ver con la 5/2000 de responsabilidad penal del menor, pero estas dos leyes que yo he dicho dan un toque muy humano y muy cercano al menor. No las podríamos comparar tal vez con la del 1918, pero le dan un sesgo de humanidad y de cercanía que por supuesto no tiene nada que ver la 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Bueno, agradecemos a don Eugenio, que ha sido profesor de la Complutense de Psicología. Durante muchos años ahora está jubilado y siempre nos acompaña en estos eventos en el Congreso. Pero como estamos en el tema de raíces, fijaros, no estamos en un tema de comparar las normas ni las leyes. Es decir, el enfoque paternalista que decimos es un enfoque tutelar, pero la actual ley no es un enfoque tutelar, es parte del principio que el menor tiene derechos. Es decir, no es que nosotros tengamos el derecho de protegerle, sino que él es el sujeto de derechos y no el objeto del derecho. Esa es la gran diferencia. Pero no estamos ni en una conferencia de derecho, ni de derecho actual, ni de derecho comparado, sino que estamos hablando de las raíces y de lo que a lo largo del inicio del siglo XX los terciarios capuchinos han aportado a esta evolución del derecho del menor en España. Tampoco hablamos de Colombia porque sería muy pretencioso. Entonces, las preguntas que queráis hacer, por favor, vamos a enmarcarlas en este contexto, que es donde está enmarcada la conferencia de hoy, la ponencia. Si tenéis alguna más. Bueno, pues la Fundación Amigo, en este sentido, está prolongando lo que tú has expuesto de esa evolución, de ese acercamiento a la realidad humana, psicosocial, pedagógica del menor. La Fundación Amigo, de la que el señor presidente sabe mucho, está llevándolo muy bien a la práctica, toda esa evolución que tú has dicho. A ver, que le pasen el micrófono a Jens, al fondo.
Muchas gracias también por esta ponencia que nos ilumina sobre los derechos del niño, que en su época, por supuesto, era importantísimo porque los niños no tenían derechos. Ahora hay gente que hablan de que vivimos en una sociedad de derechos y que se olvidan las obligaciones y que desde ahí hay incluso polémica contra los derechos del niño. Y quizá puedes entrar un poco en ese tema de cómo es esta tensión entre derecho y obligaciones que hemos visto también en la primera ponencia, de que lo que no cuesta esfuerzo, pues tampoco vale, ¿no? O sea, como que hay una tensión ahí quizá interesante. A ver tu opinión. Gracias. Los derechos siempre van asociados con obligaciones. Tener un derecho porque sí, ¿para qué sirve? Entonces, para el cumplimiento de ese derecho tenemos que tener una obligación de cumplir algo, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia ha sido así. Lo que pasa es que estamos ahora, como antes se ha comentado, en una sociedad de documentos, de derechos, de legislaciones, en la que muchas veces se nos olvida que el protagonista de ese derecho es el menor. Actualmente hasta los 18 años, en otras épocas hasta los 21, en otras épocas hasta los 23. Pues ese es el protagonista del derecho, pero el derecho sirve para reglamentar la vida, pero también debe conllevar siempre sus obligaciones. No sé si le he contestado. Yo creo que vamos a cerrar aquí porque estaba previsto acabar a -4, solo si no hay más preguntas, teníamos hasta las 2, pero en principio teníamos previsto hasta -4. Cerramos esta conferencia que ha sido interesante, muy interesante. Yo creo que la frase última que nos ha puesto la doctora Ana María, estamos todos de acuerdo con ella. Y decir derechos no es decir leyes, porque nos equivocamos, es decir valores y en lo que nosotros creemos. Es decir, cuando uno cree en la utopía, pues entonces lucha por un mundo mejor, evidentemente. Cuando uno cree en la humanidad, lucha por sus valores, por sus derechos. Derechos en el sentido de valores. Y cuando hablamos de valores en el tema de menores, estamos hablando de utopías. Y un educador que no tenga utopías, que se dedique a ser cajera de Carrefour, pero no educador. Entonces, ¿por qué os lo digo esto? Porque da la impresión de que el derecho es algo de los abogados y de los... No. Somos ciudadanos, ¿no? Y podemos tener incidencia social, ¿no? Entonces no podemos ser incoherentes entre nuestro trabajo cotidiano y diario de compromiso con los menores y una sociedad injusta con ellos. Y el primer derecho es el que ellos tengan derecho a ser ciudadanos responsables y libres de la misma sociedad donde vivimos. Yo le agradezco a la doctora Ana María que nos ha recordado una cosa muy importante, que los primeros amigonianos no se quedaron ahí sentados como estáis vosotros, están ustedes, esperando que los políticos les cambiaran el mundo, sino que arrancaron la moto y se pusieron a aportar lo que sabían y lo que querían. Muchas gracias, Ana María, y que aproveche a todos. Ya a las 4, aquí. Muy bien.